Levante su Biblia allí, al conteo de 3 vamos a declarar todos juntos: 1, 2, 3. Esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. ¿Sabe usted que Dios nos ha dado una serie que es poderosísima? Una vida abundantemente fructífera. Una vida abundantemente fructífera. Esa es la serie que nosotros estamos dando en este tiempo y que estamos conociendo. Pero el mensaje de este día de hoy se llama Sus palabras en nosotros. Sus palabras en nosotros, parte 2. Esa es la enseñanza de este día de hoy y es una palabra poderosa. Y se encuentra acá en San Juan capítulo 15, versos del 1 al 8. San Juan 15, versos del 1 al 8. Y vamos a leer nosotros toda esta porción bíblica. Y como siempre yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si usted no tiene esa versión, está bien, pero con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, le voy a pedir que me acompañe en la pantalla y se lo apreciamos mucho. San Juan capítulo 15, versos 1 al 8. Vamos a llenar este ambiente con la poderosa palabra de Dios, declarándola en voz alta. Y lo vamos a empezar a leer todos juntos al conteo de 3 en San Juan capítulo 15, verso del 1 al 8. 1, 2, 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, es bueno escribir tu palabra. Es bueno leer tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso, Señor, venimos aquí como tus hijos, que necesitamos la dirección, necesitamos la instrucción, necesitamos la corrección y la exhortación. Por eso, en este día de hoy, Señor, sabemos que el mejor maestro de tu iglesia, el único maestro, se llama Espíritu Santo. Y por eso, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. En cada uno de nosotros, tú sabes, Espíritu Santo, que te necesitamos para que nos ilumines esa revelación que tiene tu palabra. Por lo tanto, Espíritu Santo, bienvenido al lado de cada uno de nosotros para que nos des la instrucción correcta y que salgamos edificados de este lugar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios empieza en San Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando nosotros estamos hablando de esto, nos damos cuenta que esto está sencillo. La palabra de Dios no es complicada. Siempre la intención de Dios es hablarnos a nosotros con amor y que nosotros la podamos entender. Nos damos cuenta nosotros que está hablando de una planta. Habla de una planta, pero también habla de un labrador. Dice que el labrador, o sea, el dueño de la planta, el que puso esa planta, es Dios. Porque dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay otras vides que nacen o que están por allí, pero que hay una vid verdadera. Y esa vid verdadera es la que puso nuestro Padre Celestial. Y dice, y mi Padre es el labrador. El Padre pone la planta. Esa planta es Cristo Jesús. Pero nos damos cuenta nosotros que también nosotros estamos pegados a esa planta. Nosotros somos las ramas. Nos damos cuenta entonces que está la planta, la vid verdadera. Y esa vid verdadera tiene ramas. Esas ramas somos nosotros. Y nos damos cuenta también de que en esas ramas debe de haber frutos. Y dice la palabra de Dios, mi Padre es el labrador.
¿Y qué cuidado tiene el Padre de trabajar en esta parte? Verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No está hablando de la vid, porque la vid hizo un trabajo en este mundo. La vid trajo a conocer lo que es la voluntad de Dios. Cristo Jesús dio a conocer la voluntad de Dios. Pero nos damos cuenta que ahora está hablando no de Cristo Jesús, sino que está hablando de los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En otras palabras, en este mundo hay muchas ramas que están por ahí, pero no están llevando fruto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de una planta que está en el mundo, pero hay unas ramas que no están allí. Entonces dice, estas ramas las va a agarrar y las va a tirar por allá. Está hablando de la parte de la salvación, en donde está haciendo ver del que el que no está conectado a esa vid, entonces debe de estar conectado a otra parte. En este mundo hay dos reinos nada más, el reino de Dios y el reino del enemigo. Si no estás en el reino de Dios, entonces quiere decir que estás en el reino del enemigo. Y el reino del enemigo tiene un lugar en donde va a ir. Y por eso él está hablando aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Todos los hijos de Dios, sin excepción alguna, escuche bien, sin excepción alguna, tienen que llevar fruto. Tienen que llevar fruto. Y si está llevando un poquito de fruto, está bien. ¿Por qué? Porque entonces mi Padre lo va a limpiar. Y lo va a limpiar para que lleve más fruto. Así es que no esté preocupado. El amor de Dios es grande y el amor de Dios conoce las limitaciones de cada individuo, de cada persona. Pero si ya empezó a llevar fruto, entonces dice, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego viene Cristo Jesús hablando a los apóstoles en el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cristo Jesús estuvo con los apóstoles 3 años. Y en esos 3 años que él estuvo con ellos, oye, ¿cómo agarró a aquel pescador? ¿Cómo agarró a aquel cobrador de impuestos? Ese cobrador de impuestos estafaba hasta lo que podía. Ese pescador, yo no sé qué palabras decía, yo no sé cómo hablaba. Yo no sé ese Natanael qué mal hablado era. Yo no sé cómo era Felipe, yo no sé cómo era Tomás, yo no sé cómo eran ellos. Pero ellos anduvieron con el Señor, ¿cuántos años? Lo voy a repetir, anduvieron 3 años. ¿Cuántos años anduvieron? 3. Ok, ¿te imaginas caminando con Jesús 3 años seguidos? ¿Te das cuenta? Siendo discípulo del Señor Jesús 3 años, aprendiendo el amor de Dios, hablando como Él, caminando como Él, teniendo la fe que Él tenía, haciendo todas esas cosas. Entonces quiere decir que ellos ya estaban limpios. ¿Limpios de qué? Bueno, limpios de aquella incredulidad, limpios de pecados, limpios de estas cosas, limpios de aquellos, limpios de egoísmo, limpios de envidia, limpios de odio, limpios de rencor. Oh sí, porque yo me recuerdo que dice la palabra de Dios que iban a entrar a una aldea. Y entonces cuando iban a entrar a una aldea, Él mandó a los hijos de Bonerge. Y dice que cuando los mandó a ellos allá, dice que ellos dijeron, oh Señor, no nos dejaron entrar. Creo que mandó a Jacobo y a Juan. No nos dejaron entrar, Señor. No nos dejaron entrar y dicen que no te van a recibir. Bueno, dijo Jesús, entonces nos vamos a otra aldea. Y les dijeron a ellos, no, Señor, no. Tú debes de hacer lo que hizo Elías. Y les dijo el Señor, ¿qué hizo Elías? Elías hizo descender fuego del cielo. Haz descender fuego del cielo y mátalos, quémalos. Y los volteó a ver el Señor y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no son del espíritu de muerte, ustedes son del espíritu de edificación. Entonces te das cuenta, entre medio de esas pláticas, ellos andaban y hablaban y decían, tenían incredulidad. Cuando vino aquel muchacho y traían aquello y le dijeron, bueno, hay que comprar pan para ellos. ¿Y qué dijo uno de ellos? Oye, pero 200 denarios son suficientes. Entonces había incredulidad. Había muchas cosas en sus vidas. Entonces lo que está queriendo decir que si el Señor Jesús anduvo con ellos, entonces les dijo a ellos, vosotros ya estáis limpios.
En otras palabras, ya ellos estaban preparados. ¿Para qué? Para que llevaran fruto. ¿Y cuál era el fruto que iban a llevar? El fruto que iban a llevar era dar a conocer el amor del Padre. Iban a dar a conocer la salvación para el mundo. Estaban dando a conocer muchas cosas. Por eso Él les dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. El mensaje se llama Sus palabras en nosotros, parte 2. El verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué sucede? Muchas personas en realidad sí tienen buena memoria, por ejemplo, como los que no tienen un diario, yo creo que tienen buena memoria. Pero al salir de aquí, si no escribieron el verso que yo les dije, ¿sabe una cosa? Después andan preguntando, ¿en qué estaba predicando el pastor? ¿En qué estaba predicando? Es que dijo un versículo que me llegó. ¿No lo apuntaste? No, no lo apunté. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros, dice, no, tienes que entender algo. La palabra la tienes que tener dentro de ti. Pero si no la tienes dentro de ti, entonces tienes que caminarla para que puedas entenderla. Por eso continúa hablando y sigue diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. Aquí está hablando prácticamente de que el que no está en el reino de Dios, va a venir un tiempo. Y cuando venga ese tiempo, si no pertenece al reino de Dios, entonces automáticamente califica para el fuego eterno. ¿Sí? Sencillamente, el que no ha creído en Él ya ha sido condenado. En otras palabras, el que no ha creído en Él, ya está él caminando a ese rumbo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay palabras claves en estos 8 versículos. Una de las palabras claves que hay en estos 8 versículos es en mí. Cuando Él comienza a decir el que permanece en mí. En otras palabras, cuando permanecemos en Cristo Jesús. La otra palabra clave es permanecer. Permanecer. Cuando usted permanece. ¿Por qué? Porque usted sabe bien que en este mundo lo que sucede es algo. Lo que sucede es de que si hay una necesidad, si hay un tiempo, entonces yo voy, yo escucho, pero no permanezco en esto. Cuando no permanezco en esto, entonces lo que hago es escuchar lo que me convenía, lo que tenía que escuchar, luego me fui, pero ya no permanezco. Entonces cuando yo no permanezco, vienen las situaciones difíciles, y cuando vienen las situaciones difíciles, vengo con Dios nuevamente, y como Él es misericordioso, porque dice, oh Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué dice que sus misericordias son nuevas cada mañana? Porque cada vez que vienes donde el Señor te ayuda. Pero lo importante es que tú permanezcas en Él para que no solamente te ayude a ti, sino que también tú lleves fruto y que puedas ayudar a otros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, quiere decir que primeramente Él habla en mí. En mí. Tienes que estar buscándome a mí, porque en mí hay paz, en mí hay gozo, en mí hay sabiduría, en mí hay enseñanza, en mí hay dirección, en mí hay corrección, en mí hay consejo, dice Él. Ahora dice, permaneced, dice, para que si tú permaneces en mí, entonces tú vas a tener todas las cosas que te he dicho, todas las cosas que he hablado. Ahora dice, y todo esto, dice, es para vosotros. Automáticamente lo que nos está queriendo dar a entender aquí, que todo hijo de Dios califica para que lleve fruto. Y no para que lleve cualquier fruto, sino que fruto en abundancia. Pero ¿cómo entonces voy a llevar fruto siendo hijo de Dios? Voy a llevar fruto siendo hijo de Dios cuando permanezco en Él, cuando me alimento de Él, cuando recibo de Él. Pero si no me alimento de Él, no recibo de Él, entonces no voy a llevar fruto. Eso es lo que Él está diciendo. Y dice Él en la parte última, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre. ¿Quieres darle honra y gloria a Dios? Cuando tú le das honra y le das gloria a Dios, es porque tú llevas mucho fruto, porque tú eres portador de lo que Dios está queriendo dar a entender a este mundo. Hay alguien que sí lo dio a entender claramente lo que este mundo necesitaba, y es Cristo Jesús.
Por eso dice el Cristo Jesús, oh, si tú permaneces en mí, yo conozco lo que es el mundo, yo conozco lo que es Dios, yo te puedo ayudar. Y por eso Él está hablando aquí, en esto es glorificado mi Padre. Jesús conoce al Padre, y como conoce al Padre, Él sabe cómo darle honra y cómo darle gloria al Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora, no es culpa del Padre si usted no lleva fruto. No es culpa de Jesús si usted no lleva fruto. Nosotros, nos está diciendo Él, para que lleves fruto tienes que permanecer. Para que lleves fruto tienes que permanecer. Y entonces dice, y así seáis mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros de que una clave grande es permanecer. Porque mucha gente piensan de que porque ya son salvos, ya la hicieron. No, ¿sabes una cosa? No, eso es, ser salvo es el comienzo para una vida. Cuando tú reconoces a Cristo, cuando tú vienes y aceptas a Cristo como tu Salvador, ese es el inicio para una nueva vida. Pero esa nueva vida lo que te está haciendo es que te está conectando con la vid verdadera. Cuando te conecta con la vid verdadera, entonces tú tienes que permanecer allí y tienes que alimentarte de lo que es la vid verdadera. Permanecer. ¿Sabes cuántas veces aparece permanecer aquí en estos 8 capítulos? 7 veces. Permanecer. Cuando te das cuenta, entonces el Señor te está diciendo una y otra vez: permanece, 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 permanece. Te lo dice una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él sabe que esa es la clave para tu vida. Él lo está diciendo aquí claramente. Por eso dice, sus palabras en nosotros. Sus palabras en nosotros. En griego la palabra permanecer es meno. Meno. Meno, M-E-N-O-H. Eso es. ¿Qué significa? Aguantar, continuar con. En otras palabras, tú sabes que cuando dice permanecer es porque vas a aguantar la dirección, vas a aguantar la corrección, vas a estar allí y vas a estar pegado a esa vid y vas a estar, entonces es allí cuando tú dices, oh, ahora sí, permanezco en donde el Señor quiere que yo permanezca. ¿Y qué pasa cuando permaneces? Cualquier cosa que necesitas viene de Dios. Lo que tú necesitas viene de Dios. ¿Por qué? Porque estás conectado. Y como estás conectado, inmediatamente lo que tú necesitas, Dios es el que suple todas las necesidades. Pero como tú estás conectado con Él, entonces necesitas sanidad. Dios es el doctor divino, el médico divino, el doctor de doctores. Y entonces como tú estás conectado, tú aplicas la palabra a tu vida y tú dices, aquí en la palabra dice que por su llaga yo he sido sanado. Y tú lo declaras. Si usted necesita finanzas, usted sabe que Él es el dueño del oro y de la plata. Usted viene y como está conectado, usted sabe cómo hablarle. Si hay esclavitud, si está atado a cualquier cosa y no hay libertad, usted le pide libertad porque Él es el que liberta a los cautivos. Si está caminando allí en donde dice, bueno, es que no tiene sentido mi vida. Hay muchas personas que están jóvenes, hay muchas personas que están elegantes, jóvenes, inteligentes, pero ¿sabes una cosa? Muchas veces dicen que no tiene sentido la vida y quieren suicidarse. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué? Porque no están conectados a lo que es Dios. Están conectados a lo que es el mundo. Y el mundo eso les ofrece. El mundo es el que te dice que no sirves, que no vales. Dios te dice que eres importante y que Él te puede ayudar. Cuando no hay paz, ¿con quién la vas a encontrar? Con Él. ¿Por qué? Estás conectado, permaneces en Él. Si hay tristeza, Él viene y te cambia esa tristeza y Él viene y te da gozo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, permaneciendo en Jesús, Él viene y habla acá. Enfoquémonos acá en el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. En otras palabras, quiere decir que tú estás conectado con Cristo y Cristo está conectado contigo. En esa manera, cuando tú estás conectado con Él y Él contigo, entonces tú estás recibiendo el alimento que debes de recibir. Verso 5. El que permanece en mí. Primeramente dice permaneced y ahora dice el que permanece en mí, verso 5, y yo en él. ¿Qué pasa? Lleva mucho fruto. Verso 7,
Esto ya es diferente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, quiere decir entonces, el mensaje de hoy se llama sus palabras en nosotros. Quiere decir que si sus palabras permanecen en nosotros, ¿cómo van a permanecer sus palabras en nosotros? Leyendo las Escrituras, orando, buscando su palabra. Es de la manera como van a permanecer esas palabras en nosotros. Porque nosotros somos dados a hacer cualquier cosa que no sea la palabra si no tenemos la palabra. Sí, porque somos personas que somos ocupados. Y de pronto, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo? Oh, pues me voy a meter aquí en internet. Oh, pues voy a ver una película. Oh, pues voy a ver deportes. Oh, pues me voy a ir por allí, voy a hacer esto. Pero él dice, no te estoy hablando de que, entonces día y noche voy a hacer eso. No, pero mi pregunta es, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás haciendo más en tu vida? ¿Cuántas horas tú trabajas? Si tienes 2 trabajos o tienes 3 trabajos, trabajas 18 horas, 16 horas, 14 horas. Si eres una persona como normalmente como yo duermo también. Yo mínimo me duermo mis mínimo 6, 8 horas. Yo duermo también. Entonces, mi pregunta es, si duermes 8 horas y trabajas 16 horas, ¿cuánta hora le das a la lectura de Dios? Dice que cuando hay silencio es porque Dios habla. Calle toda la congregación porque Dios habla. Habacuc capítulo 2 verso 20. Gloria a Dios. Entonces, cuando analizamos nosotros esto, entonces, ¿en qué permanecemos nosotros? ¿Estamos permaneciendo más en el reino del enemigo o estamos permaneciendo más en el reino de Dios? Esa es una buena pregunta en donde nosotros venimos y los analizamos y decimos nosotros, bueno, ¿cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedico a lo que a mí me gusta? A lo que a mí me llena de alegría. ¿Cuánto tiempo? A mi trabajo, está bien trabajar. A mí esto también, está bien todo eso. Pero mi pregunta, yo sé que haces todas esas cosas. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo permaneces en su palabra? ¿Cuántas veces su palabra de Él permanece en ti? Y por eso la palabra de Dios nos sigue hablando. Y nos sigue diciendo aquí. Usted, en el verso 3, vosotros estáis limpios. Entonces quiere decir que lo que tú estás en esta tarde aquí es que como ya tú estás limpio, entonces el Señor en este momento te está pegando una podadita. ¿Sí? Le está quitando de esas cositas por ahí que no, y entonces él lo está podando ahorita. Y en esa podadita que el Señor le está dando, ¿sabe qué va a suceder? Va a haber mucho fruto. Amén. Va a haber mucho fruto. ¿Por qué? Porque dice, ya vosotros estáis limpios. El que reconoce a Cristo como su Salvador, inmediatamente entra el Espíritu de Dios y empieza esa limpieza. Pero si no permanece, entonces a lo mejor está llevando poquito fruto. Pero el Padre, como le ama, lo trae y lo trae y empieza a darle unas podaditas. Y esas podaditas que le está dando, indiscutiblemente, esas podaditas a veces usted le hace, ¡ay! ¡Uy! Y a veces hasta si tiene a alguien cerca, hasta como que le quisiera dar el codo, te hablan. Sí, porque al que lo conoce, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo dedicas al Señor? Ya te he dicho que solamente estás montado encima de la televisión y encima cochino en ese internet metido allí. Mira, todo el día estás allí. ¿Qué? Te lo dije, ¿verdad? Que te iban a hablar de ti. Le dijiste al pastor que me dijera, ¿verdad? Nos damos cuenta nosotros que eso es en la palabra de Dios trabajando en nuestras vidas y pegándonos una podadita y limpiándonos. San Juan capítulo 5 verso 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Quiere decir que entonces, cuando usted está conectado con Cristo Jesús, automáticamente usted está conectado con Dios. La voluntad de Dios pasa a través de Cristo Jesús. Y esa voluntad de Dios que pasa a través de Cristo Jesús entra a su vida. Y como entra a su vida, entonces hay usted se vuelve fructífero. Usted se vuelve fructífero. Porque usted recuerde que son las ramas. Nosotros somos las ramas. Él es la vid verdadera, pero el Padre es el labrador. Damos cuenta nosotros entonces que entre medio de esto, yo no sé cuántos agricultores hay aquí, pero una de las cosas que yo sé de la agricultura es esta, que a las plantas les llega plaga.
A las plantas les llega plaga. Que la mosquita, que el gusanito, que la otra cosa, que esto y que el otro. Y entonces nos damos cuenta nosotros de que esa planta debe de haber alguien que la esté cuidando. Y ese alguien que la esté cuidando, si son hongos, fungicidas. Si son plagas, insecticidas. Si necesita abono, fertilizante. Esa es la planta. Nosotros somos eso. Cada vez que usted se sienta en esa silla y cada vez que Dios empieza a hablar en este lugar a través del predicador, entonces usted es esa planta. Y hay plagas que quizás están cerca y que Dios las quiere apartar, fumigándolas con la palabra. Fuera, espíritu de vicio, fuera. Y el espíritu de vicio sale ya todo ahí y a morir por allá. ¿Sí? Espíritu de atadura, fuera. Y el Señor le echa el químico ahí. ¿Y cuál es? La palabra. La palabra. ¿Por qué? Porque como plantas nos dice que somos, Cristo Jesús es la vid, nosotros somos las ramas. Entonces somos como una planta. Entonces va a haber ataques de insectos. Porque esos son, así se llaman los que quieren dañar su vida. Ahora ya sabe cómo. ¿Que sabe que cuando llegue alguien que le quiera destruir su vida, cómo se llama? Entonces, ¿cómo va a llegar usted? Apártate, insecto de mi vida. Eres un insecto. Y si miró que no le entendió muy bien, dígale, eres una plaga. Gloria a Dios. Es que Cristo Jesús, Él hablaba la palabra y nos enseñaba a nosotros sencillamente. Y esa es la manera. No crea que tampoco es leche, no crea que tampoco es bistec. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando continuamos nosotros, la palabra de Dios nos sigue diciendo a nosotros. Mira lo que dice aquí San Juan capítulo 8 verso 26. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Sino que así como me enseñó el Padre, así hablo. La palabra de Dios lo estoy explicando yo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Cristo Jesús dando a conocer la voluntad del Padre. Y cuando usted conoce la voluntad del Padre es porque usted está permaneciendo en la palabra. Pero mira, hay parábolas que me encantan a mí, como por ejemplo la que aparece en Marcos capítulo 4, verso 14 al 20. Esta es una parábola que explica una vida, tanto de un cristiano nuevo, como un cristiano más o menos, como de un mediocre o como de un cristiano 100%. Aquí te explica esta parábola y como no hay un termómetro para medir tu espiritualidad, la palabra de Dios lo hace y tú eres el que recibes y tú dices, me encuentro en esta parte. Porque el Señor no vino a juzgar, Él vino a edificar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, verso 20. El sembrador es el que siembra la palabra. Sembrador Cristo Jesús. O el sembrador pudiera ser en este caso, ahora que Cristo Jesús está a la diestra del Padre, el sembrador es usted. Diga, soy el sembrador. Exactamente. Entonces, el sembrador, pero acuérdese que la semilla que usted siembra no es cualquier semilla, es la palabra de Dios. En aquellos tiempos, quizás cuando estaba en el reino del otro lado, en vez de decirle, oh, que el Señor te bendiga, decía otra palabra. En vez de decir, oh, que te vaya bien, tal vez decía otra palabra. Pero en este tiempo, la palabra que sale de sus labios es una palabra de bendición. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de que junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen junto al camino. Cuando yo estaba viendo esta parte y yo dije, junto al camino. Bueno, junto al camino, que no será esos que andan como por ahí, que no tienen sentido de alguna cosa y andan caminando por allí, por esas calles, parados en las esquinas, como por allí, algo así, como que mirando que algo está mal puesto, o lo que sea, ¿no? Entonces, pero andan caminando por allí y de pronto usted los encuentra y usted les da la palabra. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desocupado? En el reino de Dios hay muchas cosas que hacer. Y le habla la palabra. Y dice entonces que la palabra de Dios, a mí me encanta lo que dice aquí. Dice que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Y le dice, no
no le hagas caso a ese aleluya que te dijo de la palabra, le dice. Ese nada más lo que quiere es que vayas para su iglesia y quitarte el diezmo, le dice. El diablo así es. El diablo es experto en eso. No, le dice, cuando llegas allá a la iglesia, ahí te van a tener todo un día y hablando aquel y cosas así. Es el diablo hablándole. Pero usted siembra la palabra y eso es lo que hace. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esta manera? Porque yo estuve junto al camino. Entonces viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Sí. No tiene sentido, estoy muy joven, ¿qué me voy a meter en la iglesia? Eso es para los viejitos, no, eso es para los aburridos, yo no me meto ahí, ¿qué voy a hacer? Y tenía muchos argumentos en mi vida. Entonces, pero mira lo que dice el verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados. Ahora va a hablar de otros. Primeramente los que estaban en los caminos, los que no estaban haciendo nada. Ahora va a hablar de otros. Estos son asimismo los que fueron sembrados, verso 16, en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. ¿Sabes cuáles son estos? Estos son los que están pasando problemas. Están pasando problemas que quizás con la suegra, que quizás con el yerno, que quizás con el vecino, quizás en el trabajo, cualquier problema. Y de pronto pasa el hermanito y le dice, ay, ore por mí, usted que es cristiano, a usted lo oye Dios. Y entonces viene ya usted, ora y resulta de que le sucede el milagro. Y Dios hace la obra porque Dios es milagroso y Dios hace buenas obras. Y de pronto esa persona recibe esa palabra, pero ¿sabes qué? Estaba en pedregales, estaba en problemas, estaba en situaciones, pero se le arregló su problema y se le arregló su situación. ¿Y sabes qué pasa? La recibió con gozo la palabra. ¿Por qué? Porque recibió un milagro, recibió algo. Y si estaba enfermo, recibió la sanidad. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice que hacen. Pero no llevan raíz en sí. No llevan raíz en sí, sino que son de corta duración. Recibieron el milagro, recibieron la sanidad, recibieron todo y adiós, bye bye, see you later, no te veo. Si te vi no me acuerdo, adiós. Es lo que dice aquí. Luego, como no son de corta duración, no se enraizaron, no permanecieron en el Señor, entonces se fueron. Son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, por causa de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra viene y lo confronta. No, cuando la palabra lo confronta, entonces dice, no, veo como que esto es duro. Como dijeron los apóstoles, oh Señor, ¿quién te podrá seguir? Palabra dura es la que tú dices. Luego tropiezan. ¿Y qué tropiezan? Y caen. Vuelven a caer nuevamente. Vuelven a pedir ayuda y Dios les vuelve a ayudar nuevamente. Mira el verso 18. Va a hablar de otros ahora. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Sabes cuáles son espinos? Espinos ya son más problemas. De esos que están bien endeudados, de esos que tienen no sé cuántos tickets allí, de esos que tienen que ir a la corte, de esos que prácticamente ya están en una cama desahuciados, que ya les dijo el doctor que le falta tantos días, de esos que ya están terminados completamente. Esos son los que vienen y la reciben. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. En otras palabras, quiere decir que si estaba en esa situación, el Señor lo restaura, el Señor lo sana, el Señor lo levanta. Y como lo levanta el Señor, ¿sabes lo que vuelve a suceder otra vez? ¿Sabes por qué cayó enfermo? ¿Sabes por qué andaba metido en problemas? ¿Sabes por qué estaba en situaciones? Por esto, mira. Y el engaño de las riquezas. Oh, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. El dinero, es que ando preocupado por el dinero. Y las codicias de estas cosas, de otras cosas. Las codicias de otras cosas. Tiene algo y quiere más. Entran y ahogan la palabra. Quiere decir que recibió la palabra, tenía la palabra, pero cuando empezó a recibir otras cosas, esto, lo otro, la palabra se fue haciendo chiquita y todo aquel montón de cosas arriba. ¿Qué? Dice que riquezas, codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya no habla de la palabra. Porque una persona cuando empieza a ser bendecida, cuando Dios le empieza a bendecir, en un momento hablaba de la palabra, porque estaba agradecido. Oh sí, Dios me levantó, Dios me salvó, Dios hizo esto por mí. Pero cuando empiezan los negocios, no, ahora habla de negocios. Sí, ¿cuánto quieres? No, aquí los negocios. Y la iglesia, no, es que lo que pasa es que como el negocio ha crecido, ahora ni el domingo puedo ir, pero tú sabes y el Señor sabe y nosotros sabemos, yo sé también. Y dice el verso 20, y estos son los que
que fueron sembrados en buena tierra. ¿Sabes de dónde está hablando aquí? Ahora está hablando de nosotros. Diga, de nosotros. Está hablando de nosotros. Hoy aquí ya va a hablar de nosotros. Estuvo hablando de allá afuera, ¿ok? Ahorita ya va a hablar aquí adentro. Está hablando de nosotros. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. A 30, a 70 y a 100 por uno. Yo estoy seguro 100% que aquí en este lugar hay hombres y mujeres que ya empezaron a servir en la obra, que ya están sirviendo en la obra. Entonces quiere decir que ya están llevando fruto. Quizás no están trabajando en un 100% en la obra, pero ya empezaron a hacer algo en la obra. Y como ya empezaron a hacer algo en la obra, entonces ya están teniendo un 30%. Hay otros que ya se metieron más a trabajar y están sirviendo más. Estos ya están llevando un 60%. Hay otros que dijeron ya, Señor, ¿sabes qué? Yo me entrego a ti y tú eres mi Señor y voy a hacer lo que tú digas. Ya están recibiendo a 100%. Pero si no estás haciendo ni el 30, ni el 60, ni el 100, ojo, mucho ojo. O es que, mire pastor, yo llego, yo me siento, pero nada más. Es que mire, yo vengo de allá y llegué herido, y yo no quiero participar y que esto y que el otro. ¿Sabes una cosa, hermano? Permanece y conéctate con la vid verdadera, porque el Señor quiere que lleves fruto. ¿Y cómo entonces? Mira lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en el Salmo 1. Versos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que es un varón que está podado, está limpio y está llevando frutos. Pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué? Porque los consejos malos te los va a dar el mundo. Los consejos buenos te los va a dar Dios. Los consejos buenos te los va a dar Dios. La juventud es muy atacada muchas veces. Oh, los amigos por allá afuera. Oh, ¿y tus padres son cristianos? Uf, fue lo que te metiste. Sin que es aburrido, es aburrido. Y nos damos cuenta nosotros de que ese es un consejo malo. Y dice, ni estuvo en camino de pecadores, aquellos que andan en el pecado, buscando cómo hacer la maldad, buscando cómo hacer esto, buscando hacer lo otro. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, sino que se sienta junto con los santos, como usted está sentado en este día de hoy, con el pueblo de Dios. Usted es pueblo de Dios, usted está recibiendo, sino, y dice aquí también, sino que en la ley de Jehová está su delicia, de lo que hablábamos. ¿Cuánto tiempo duermes? ¿Cuánto tiempo trabajas? ¿Cuánto tiempo disfrutas en tus cosas que te gustan? ¿Cuántos en tus pasatiempos? ¿Cuánto es? Pero mira este varón lo que hacía. Dice aquí, si no, dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y sabes qué sucede cuando hace eso? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será plantado, porque dijimos que somos como una planta y estamos allí, y entonces dice, será plantado junto a corrientes de agua. Entonces quiere decir que tú en este día de hoy tienes que entender esto. Dios te trajo a este lugar porque Dios quería darte una palabra sustancial, una palabra poderosa. Te está plantando en un lugar en donde Él dice, ¿sabes qué? Ya cálmate de andar de iglesia en iglesia. Ya siéntate ahí. Ya plántate donde te van a decir la palabra 100% pura y te van a hablar del amor de Cristo y vas a crecer y vas a llevar frutos. Es lo que está diciendo aquí. Porque dice que medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. En otras palabras, la hoja significa vida. Lo verde significa vida. Y dije esta mañana, no cualquier cosa verde, porque hay unas cosas verdes que no son vida, Sí, porque dijo un señor que allá lo tienen en el cerezo. Dijo él que si lo verde era vida, iba a sembrar México de pura vida. Y se empezó a sembrar algo verde por ahí, pero eso verde lo mandó allá al cerezo. Entonces, no cualquier cosa verde quiere decir que es pura vida. Pero aquí cuando dice que su hoja no cae y da su fruto, dice, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, quiere decir que el Salmo número 1 es la pintura de la palabra.
las palabras pintan retrato. Usted dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Usted mira a un varón que anda recto caminando sin las equivocaciones. Ni estuvo sentado, ni anduvo en camino de pecadores. O sea, no se anda metiendo con los que son pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No, o sea, no pierde el tiempo en esto, en lo otro. Sino dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella, dice, medita de día y de noche. Y luego dice, será plantado, dice, será como un árbol plantado. O sea, aquí, ¿sabes qué? Soy de Darrock y los que vienen a Darrock cada día se ven mejor y de aquí nadie me mueve. Soy de Darrock y aquí estoy. Eso es lo que yo estoy entendiendo aquí. ¿Sí? Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces, lo que usted está viendo es una planta verde, está viendo cómo da frutos, está viendo todo eso. ¿Por qué? Porque está plantado donde le están dando el nutriente, donde está recibiendo el fertilizante, donde le están corriendo las plagas, donde lo están limpiando, donde lo están sanando, donde lo están podando, aunque a veces le duele, pero lo están podando y va a llevar mucho fruto. Esa es la palabra de Dios. Eso es, oh sí, pero usted tiene que hacer cosas. Por ejemplo, no escuche el consejo de los que no conocen a Dios. Si alguien le está dando consejo, la primera pregunta que usted le debe de hacer es, ¿y eres hijo de Dios? ¿Y eres hija de Dios? Y si le dice no, ¿sabes una cosa? No sigas hablando conmigo, insecto. ¿Por qué? Sí, porque lo que quiere es dañar esa florecita si es mujer o quiere dañar ese buen fruto si es un varón. Entonces, lo que continúa aquí dice, no pase el rato con pecadores. Alguien puede decir, bueno, pero yo en mi trabajo hay unos que, sí, usted dijo trabajo, haga su trabajo. Pero cuando ellos empiecen a hablar cosas que no son correctas, ¿qué le va a decir usted? Eres una plaga. No, te voy a echar el insecticida de la palabra de Dios. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es, usted haga su trabajo nada más. Usted no debe de sentarse con gente cínica, gente hipócrita que por delante le digan, oh, si eres lo mejor, esto y que el otro. Y cuando da la vuelta, uy, mira qué orgullosa, ay, qué orgulloso, mira qué malo, mira cómo es, mira cómo se porta, se cree artista, míralo cómo se para, mira, gente cínica, usted, no quiero hablar con usted. No quiero hablar con usted. ¿Sabe qué? Fuera, aquí, porque en esta planta está conectada con la vid verdadera y la vid verdadera pone sus palabras en mí y me ha hecho inteligente como para poder apreciar lo que es bueno y lo que es malo. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús. Por eso dijo Él en su palabra. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecen en vosotros, conoceréis la verdad. Mira lo que dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permaneciendo en el Señor, usted va a conocer la verdad. Y cuando usted conoce la verdad, entonces usted sabe lo que se le avecina a usted. Si lo que se le avecina trae buena intención o trae mala intención. Porque usted entonces puede ser libre de ataduras. Puede ser libre de problemas, puede ser libre de esto, puede ser libre de lo otro. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra, usted conoce la verdad, porque usted permanece en la vid. Oh, te digo algo, es duro y difícil. Para mí, una de las cosas difíciles fue dejar el vicio, el alcoholismo. Oh, qué difícil eso. Para mí, qué difícil dejar las drogas. Para mí eso fue muy difícil. Pero cuando vino la palabra, cuando vino el Señor y el Señor me enseñó que podía estar sonriendo sin drogarme, que podía estar feliz sin gastar, y dije, no, yo de aquí soy, porque ahora dije yo, me voy a sentir más feliz, me voy a sentir más contento conociendo la palabra. Y el Señor me apartó completamente de eso por medio de que me metí en la palabra, busqué la palabra, permanezco en la palabra, sigo en la palabra, porque allá al otro lado es una vida desastrosa, pero en este lado es una vida victoriosa.
Y Proverbios 4, 20 y 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, ¿sí? Sus palabras en nosotros. ¿Las palabras de quién? De Cristo. Las palabras de Dios en nosotros. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído. O sea, así, inclina tu oído a escucharlo a Él. Inclina tu oído a mis razones. No sea como muchas veces cuando usted le dice a un muchacho: hijo, no vayas para allí. Hijo, no vayas por ahí. Ya oí, ya oí. Pero se van por donde usted le dijo que no se fuera. Y ese es el problema. Por eso dice: inclina tu oído, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. O sea, no se aparten de tus ojos. Léela, léela. No se aparten de tus ojos, dice. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Grábate la palabra, mete las palabras de Dios en nosotros. Y dice el 22: porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. En otras palabras, es como que la palabra de Dios te pone un antídoto contra las drogas, un antídoto contra los vicios, un antídoto contra la maldad, un antídoto cuando llega cualquier cosa. Tú tranquilo, porque tú estás con ese antídoto. Y te voy a decir algo para concluir en esta tarde. Depende cómo hablas, porque de eso es lo que voy a hablar la siguiente semana, en la manera que tú hablas. Pero te voy a dejar aquí en esta parte para que regreses por la siguiente parte. Yo recuerdo cuando llegaba el mes de noviembre y llegaba el mes de diciembre, siempre mi señora ya para octubre lo primero que me decía era: Francisco, ya viene noviembre, ya viene diciembre. Oh sí, le decía yo, vamos a las fiestas, vamos a comer. No, no te digo por eso, me decía. ¿Y por qué? Ay, porque ya me voy a enfermar otra vez. Y es que mi esposa en cada noviembre y diciembre le daba un problema que se llamaba anginas. Y como le daban las anginas, ella ya estaba preocupada. Pero mi esposa vino y encontró el Salmo 103. Y cuando empieza el Salmo 103, cuando encuentra en Isaías 53, 4 que por sus llagas ya ha sido sanada, y mi esposa empieza a declararlo, y empieza a declararlo, y empieza a declararlo. ¿Sabes una cosa? Años tiene mi esposa de que viene noviembre y diciembre y se alegra y se goza porque en diciembre es mi cumpleaños. Dice: ya viene tu cumpleaños. Ya no dice aquella palabra de que, oh, porque las anginas. No, dice: ahora ya viene tu cumpleaños en diciembre, me dice. Y ahora sí nos vamos a gozar, dice. Esto es. Entonces, pero yo no sé por qué, pero hay personas, ya para concluir, hay personas que ahorita con el tiempo de hora, con el tiempo de las estaciones del año, hay muchos que dicen: ay, es que ¿sabes qué? Cuando entra esta estación del año, a mí empieza a darme alergias, las flores, el polen, y vieras como, ay, la nariz, y vieras que acá, ay, es que yo no puedo, apártate, porque ese perfume como que me daña, a mí me da migraña, me van a dar migraña, oye, esa comida no me revuelve, a mí me hace daño. Yo quiero decirte algo: ¿cómo hablas tú? ¿Cómo hablas tú? ¿Sabes por qué habla la gente así? Porque la gente no está permaneciendo en la palabra. Pero cuando la gente permanece en la palabra, la gente empieza a decir: oh, ¿sabes qué? Ese estornudo no se llama gripa, ese estornudo se llama felicidad de Dios, gloria a Dios, porque estoy estornudando porque estoy feliz. Dijo alguien una vez, y estaba en el trabajo, y cuando estaba en el trabajo yo recuerdo que yo destornudé y dijo: gripa. Y dije yo: ninguna arma forjada que se levante en contra de mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante en juicio. Y me di la vuelta. ¿Sí? 34:17 ¿de qué es? 34:17 ¿de qué? De Isaías. Amén. Hay gente que conoce la palabra. Isaías 34:17. Antes de que, oh sí, me va a dar, oh sí, me va a dar. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Para concluir, incline su rostro en esta tarde, ahí donde está usted. Incline su rostro.